Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Yo quiero que pongamos atención a lo que el Señor nos trae hoy. Vamos a hablar un poco del capítulo 11 del primer libro de Reyes, también del capítulo 8, y quiero tratar el tema o el título: el pecado de Salomón. Mire, el problema del pecado es que nos separa de Dios. Ese es el problema del pecado. Y pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, ofender a Dios. Cualquier ofensa a Dios se constituye en pecado. Y cualquier pecado rompe nuestra relación con Dios. ¿Quién no ha pecado? Mire, pecan los famosos y los ignorados. Pecan los grandes y los pequeños. Pecan las mujeres y pecan los hombres. Los niños y los viejos. Todo el mundo puede pecar, o ha pecado en algún momento, o ha ofendido a Dios en algún momento. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado no son halagüeñas. Son negativas, son malas. La mayoría de la gente quiere estar bien con Dios, aunque sea de la boca para afuera. Pero la mayoría de la gente, algunos son sinceros y quieren estar bien con Dios, pero no pueden. Se cansan de amagar, de empezar, pero fracasan en el intento. Hay unos que son sinceros, que realmente no han podido. Hay otros que son ignorantes de las cosas divinas y es necesario que escuchen para que puedan entender. Hay un proverbio que nosotros utilizamos y escuchamos mucho, que dice que la culebra se mata por la cabeza. La culebra se mata por la cabeza. Si usted está luchando para hacer una cosa y no puede, si usted está luchando por agradar a Dios y no puede, y cuando usted cree que está mejor, fracasa, ¿qué usted debe hacer? La culebra se mata por la cabeza. ¿Qué usted debe hacer? Buscar la cabeza. Buscar el centro de mando. Identificar el problema, buscar el punto neurálgico, el punto sensible, el punto de mando de ese problema y acabar ahí, que es la cabeza de la culebra. Y cuando usted le parte, le destruye la cabeza, la cola se quedará dando brinco un rato, pero termina aquietándose, porque ya se acabó. Entonces, con el pecado, que es una culebra, porque el pecado es una culebra, con el pecado lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Usted ama a Dios, usted quiere agradar a Dios, usted quiere servir a Dios y no puede. Búsquele la cabeza a la culebra. Yo sé que hay gente, varones y hembras, jóvenes y adultos, que tienen años luchando por agradar a Dios, pero no han podido. Y no dudamos de su sinceridad.
Lo que dudamos, lo que creemos es que esa persona no ha tenido la inteligencia de buscar la cabeza, cortársela a la culebra, para que la culebra se esté tranquila. Hay algunos ejemplos cotidianos de lo que estamos diciendo, de mucha gente que tiene argumentos por los cuales no le sirve a Dios. Por ejemplo, yo soy débil con los vicios, juegos. Yo quiero ser cristiano, pero yo juego bingo, me gustan los caballos, me gustan los gallos. ¿Y son pecados los gallos? ¿Es pecado el caballo? No, en sí mismo no son pecados. Sin embargo, los que tienen vicio de juego cometen otros muchos pecados asociados con el juego o con el vicio de su juego. Uno de los primeros pecados que cometen es que botan su dinero y dejan en el aire a su familia. Otro de los pecados que cometen es que las cosas importantes de la vida las posponen porque se convierte en un vicio. Otro de los pecados que cometen es que hay pleitos, a veces crímenes y una secuela de maldades derivada de esos juegos que destruyen a la persona. Hay gente que ha perdido hasta su casa. Yo he contado en otra ocasión la historia de un señor que fue papá de alguien que fue famoso aquí y que era un empedernido jugador, y en una ocasión fue jugando hasta que jugó la ropa, jugó los zapatos y se quedó en ropa interior. Y como no podía quedarse totalmente desnudo, se quedó en ropa interior. Y para regresar a su casa, imagínense un hombre caminando en calzoncillo por la calle. Entonces lo que hizo fue que hizo una demostración deportiva. Hizo como que estaba haciendo ejercicio y fue que... Y en ese pasito llegó a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que aquí hay familia de ese señor. Por eso no se puede hablar mucho. Oh, gloria a Dios. Hay otros que son débiles con algo natural, pero que se puede controlar. La mayoría de los hombres dice: yo no me convierto porque yo soy débil con el sexo opuesto. Yo tengo una nieta que dice: ay, ñeñi. Hermano, Dios hizo eso. Es como que usted diga: yo soy débil con la comida. Si pasa un rato sin comer, usted le da hambre. Ahora, ¿se va a comer usted todo lo que vea? ¿Va a pelear usted por la comida que no es suya? Eso mismo es el sexo. El sexo lo hizo Dios, pero usted lo controla. Usted lo controla. Porque todas las cosas sin control hacen daño. Hay otra persona que su problema, su debilidad, es que la profesión es incompatible con la fe. Mira, hay profesiones o ocupaciones, oficios que son incompatibles con la fe. A veces a la gente le pregunta a uno: ¿qué hago? Yo trabajo en esto. ¿Qué hago? Digo: mira, tú no tienes otro trabajo. No. Tú tienes familia y tienes que comer. Sí. Entonces tú tienes que hablar con Dios, decirle: Señor, no quiero este trabajo, sácame de aquí. Y Él lo saca. Él te resuelve, pero tiene que haber la disposición. Porque hay profesiones que no comparten la fe de Jesucristo, que ofenden el honor y el amor del Señor. Entonces hay otras evidencias prácticas de gente que quieren servir a Dios y no pueden. Mi familia, mis amistades y mis relaciones. ¿Qué dirá mi familia si yo me entrego a Cristo? ¿Qué dirán mis amigos? Eso es muy sencillo. Mire, la salvación es personal. Es como que usted se enferma la familia con usted, se enferman los amigos, se enferma usted solo. Cuando se enferman ellos, no se enferma usted. Entonces, es individual. Usted va a responderle a Dios por usted.
Si usted cree que la familia es más importante que su alma, que su Dios, entonces usted atiende a la familia. Si usted cree que sus amigos valen más que su alma, haga lo que dicen sus amigos. Pero si usted cree que lo que dice la Biblia, el que no fuere capaz de negar, si fuere necesario, padre, madre, hijo o heredad por causa de mí, no es digno de mí. No es que usted tenga que hacerlo. Es que si se presentara la necesidad, si usted estaría en capacidad de valorar la importancia de servirle a Dios y saber lo que dijo Pablo, todo lo he estimado como basura por el inminente conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esto no es una cuestión de locos, porque cuando usted dice a la familia, mira, yo pongo a Cristo primero y después a ti, no es que usted ha negado a su familia, es que su familia va a saber la importancia de lo que usted ha hecho. Y al principio se van a enojar, van a pelear, lo van a repudiar, pero al final van a estar con usted en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la mayoría de ese tipo de gente pudiera caber en una casilla que se llama cobardes espirituales. Son capaces y valientes para armar lío. Hay hombres que son valientes para enamorar mujeres ajenas. Hay hombres que son valientes para beberse en un bar o en una discoteca el sueldo del mes. Son valientes para coger prestado y no pagar. Pero no son valientes para decirle no al pecado. Oiga eso, son cobardes. Ay no, yo no puedo convertirme ahora porque yo tengo que resolver unos problemas. Hay que entregar la vida a Cristo así como usted está. El Señor a nadie le ha dicho arregla esto y esto y esto para que venga a mí. No, Él dice vengan a mí como están. Venid a mí los cargados y cansados, que yo me encargo de lo otro, de hacerlo descansar. Eso es lo que hay que hacer. Usted viene con su paquete. Señor, mira, yo no puedo con mi paquete. Aquí te lo traigo. Y el Señor se encargará de él. Aquí yo quiero hablar ahora de este hombre muy conocido llamado Salomón. Salomón, ¿quién era? Bueno, un rey de Israel. Pero ¿quién era realmente Salomón? Aparte de ser rey de Israel, aparte de ser el segundo rey, el tercer rey de Israel, era hijo de David. ¿Y quién fue David? Un hombre que tuvo una relación especial con Dios, de tal forma que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted se preguntará, ¿y no pecó David? Dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Salomón es hijo de ese hombre. Salomón tiene una responsabilidad que a lo mejor él la descubrió después. Heredar un legado de David no era fácil. Como quiera que lo pintaran. En su fidelidad a Dios, en su valor como hombre, David era excepcional. Por eso es un ícono en la historia bíblica. Entonces Salomón era hijo de David. Salomón nace con una bendición inicial, según Primero de Reyes 1:32 y 48. Nace con una bendición especial. Escuche esto. Cuando David iba a morir, que va a entregar su reino al sucesor, que es Salomón, su hijo, que no era el mayor, era uno de sus hijos, pero él le había prometido dejarle la corona por parte de Dios. Cuando David va a morir, versículo 32 del capítulo 1 de Primero de Reyes, oiga lo que dice algo de este versículo, un poquito resumido. Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía,
montad a mi hijo Salomón en mi mula y lo ungirán como rey de Israel. Mira quién le llamó. David está en cama, ya va a morir. Llama a su hijo heredero. Llámame al sacerdote Sadoc. El sacerdote era el que intercedía ante Dios por el pueblo. El sacerdote era el que elevaba el incienso, las oraciones y buscaba el perdón y la gracia de Dios para el pueblo. Llámame al sacerdote. Segundo, llámame al profeta Natán. El profeta no era el que intercedía, el profeta era el que traía el mandado. Aleluya. El sacerdote no recibía la revelación de Dios para transmitirla al pueblo, era el profeta. La orden divina la recibía el profeta. Entonces dice David, llámame también a Natán profeta. Y tercero, llámame a Benaía. ¿Y quién era Benaía? El secretario de defensa. Ese era el papaupa de David, Benaía. Entonces estos tres señores los llama David y le dice a esos tres, los que manejan el culto, los que manejan la revelación de Dios y los que manejan el ejército. A esos tres le dice David, monten a mi hijo Salomón en mi mula, en mi carro número 1, en el carro número 1. Ese era el carro número 1 de David, la mula, una mula. Móntenlo en mi mula. Cuando el pueblo lo vea en mi mula, ya va a saber que ese es mi sucesor. Y lo ungirán como rey de Israel. Y después de eso, en el mismo capítulo, versículo 48, el viejo David, que ya ha agotado su temporada terrenal, que ya ha hecho todo lo que pudo, le cabe una satisfacción que ojalá cada padre la tuviera. Oiga bien, padre, madre e hijo. Dice David en el versículo 48, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy a que se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Usted le cogió el hilo a eso ahí. ¿Qué dice David? Bendito sea Jehová de Israel, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, mi hijo, viéndolo mis ojos. O sea, porque esas cosas pasan después que uno se muere. Entonces David le da gracias a Dios porque él pudo ver la transición y pudo disfrutar el ascenso de su hijo Salomón. Salomón, ese Salomón, el hombre que dijimos el pecado de Salomón. ¿Dónde y cuándo pecó? Seguimos mirando. Mire, dice, Salomón llegó a la cúspide. Es tan fuerte la historia de Salomón que es un referente obligado en la política universal y en la historia universal. Todavía en el siglo XXI muchos presidentes repiten las palabras de Salomón. Muchos reyes repiten la palabra de Salomón y dicen a Dios, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Porque Salomón dio cátedra de economía política a nivel mundial y casi eterno. Todavía están copiando de los reglamentos de Salomón. Es un nombre famoso. En Primero de Reyes 8, 22, 23. Este Salomón. Estoy diciendo una idea de quién era Salomón el que pecó. A ver cuándo fue que pecó y qué fue lo que hizo. La oración de Salomón, aquí a partir del capítulo 8, dice versículo 22 y 23 resumido. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en la presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Es el rey de Israel que está orando delante de todo el pueblo. Paréceme verlo de rodillas con las manos alzadas.
Cuántas lecciones, hermano. Cuánta humildad tienen los hombres que andan en la voluntad de Dios. El rey de rodillas con la mano levantada, alabando a Dios y glorificando, dice, se puso de rodillas delante de Dios, de Jehová, en presencia del pueblo, extendió su mano. Jehová, no hay Dios como tú, ni arriba ni abajo. Y los que andan delante de ti con todo su corazón, eso alcanzarán tu misericordia. Él sabía lo que estaba diciendo. Esa es la introducción a una oración que también es famosa. Después de la oración del capítulo 17 de Juan, la oración de Jesús, yo creo que esta es la que va, junto con la de Moisés. Son oraciones famosas. Esta oración que hace Salomón, son dos oraciones famosas que hizo Salomón, y esta es una de ellas. Fíjense, yo quiero resumirla porque sería mucho el tiempo desde el versículo 32 hasta el 49. Entonces yo saqué los cortecitos, porque hay una palabra clave en esta oración de Salomón, en estos versículos, en esta breve oración, 7 veces dice: tú oirás desde los cielos. Fíjense, en el versículo 32 del capítulo 8 de Primero de Reyes, él concluye su oración diciendo: para castigar al impío y perdonar al justo, tú oirás y actuarás. Eso es un perfil. Con esta oración, porque uno conoce a la gente hablando, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ve una persona callada y usted le da brega a saber cómo piensa y demás. Pero cuando esa persona empieza a hablar, inmediatamente usted se forma una imagen de quién es esa persona. Entonces, por esta oración, usted puede calcular lo que había en el corazón de este hombre. Por esta oración, usted puede hacer una idea de quién era Salomón. Y dice en este versículo que para castigar al impío y perdonar al justo, tú oirás y actuarás. Segundo, versículo 34. Cuando seamos derrotados por nuestros pecados, tú oirás desde los cielos. Por supuesto, después de la oración. La gente orará, la gente clamará y tú oirás desde los cielos. Tercero, versículo 36. Dice Salomón: cuando por causa de nuestro pecado el cielo se cierre, tú oirás desde los cielos y darás lluvia. Cuarto, versículo 39. Ante el hambre y la pestilencia, o sea, cuando haya hambre y miseria, cuando hayan enfermedades acabando con la población y el pueblo reconozca su pecado, se humillare delante de ti y clame, tú oirás desde los cielos. Y sigue diciendo, quinto, cuando el extranjero esté en angustia y clame a ti, tú lo oirás desde los cielos. Sexto, versículo 45, cuando tu pueblo salga a la batalla. Entonces dice Salomón, cuando tu pueblo salga a la batalla y se sienta en desventaja con el ejército enemigo y doblaren sus rodillas y clamaren a ti, tú oirás desde los cielos. Y séptimo, cuando tu pueblo esté en cautiverio por su transgresión y clamen a ti arrepentidos, tú oirás desde los cielos. Hermano, aquí en estas 7 veces que Salomón dice tú oirás desde los cielos, él menciona 7 situaciones distintas de la vida y del pueblo, del individuo y del pueblo. Entonces, ¿qué yo veo aquí? A mí me da una idea de la relación que tenía Salomón con Dios. ¿Cuál es la idea? Que para cada momento difícil, Salomón clamaba a Dios. Que cuando había plagas, Salomón hablaba con Dios.
que cuando había enfermedades, Salomón hablaba con Dios. Cuando venían los enemigos a invadirlo, Salomón hablaba con Dios. Cuando si su pueblo caía en desgracia y era cautivado por los enemigos y recapacitaran desde su cautiverio, clamaban a Dios. Y dice, y tú oirás desde los cielos. En otra palabra, Salomón aquí está dándome el perfil de un hombre que confía en Dios. Confiamos nosotros para cada situación de la vida en nuestro Dios. Oramos nosotros en cada una de esas situaciones. Cuando tu hijo cae preso, ¿qué tú haces? Cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal, ¿qué tú haces? Cuando te dicen que tu esposo anda con otra mujer, ¿qué tú haces? Cuando te dicen que el dinero que había en el banco se acabó, ¿qué tú haces? Cuando te dicen que te salga de la casa porque la necesitan y tú no tienes para dónde coger, ¿qué tú haces? La Biblia dice, tú oirás desde los cielos, tú responderás desde los cielos a un pueblo que sabe orar. Oh, gloria a Dios. Son palabras de aliento, palabras de esperanza de un rey. Es de un rey que está hablando, No está hablando de un hijo de Machepa. Cualquiera dice, no, es un loco viejo que está hablando. Como no tienen que caerse muertos, dice que él clama a Jehová y él oirá en los cielos. No, eres rey. El rey era el que estaba diciendo que en cada momento difícil de su existencia y de su pueblo, Dios lo escucharía. ¿Por qué? Porque iban a clamar. Hay gente que no le gusta clamar a Dios. Hay gente que se tiene al menos clamar a Dios. Hay gente que creen que son autosuficientes. Hay gente que creen que se la saben toda y una más. No se la sabe nada. Usted no se sabe nada. Hay gente que cree que se la sabe toda. Y el diablo siempre tiene algo guardado en la manga. Y cuando usted dice, ya yo tengo la victoria, porque ya yo conozco al diablo, usted no lo conoce nada. El único que lo conoce es el que murió en la cruz. Lo conoce tanto que lo puso a equivocarse. Cuando el diablo canta victoria porque mató a Jesucristo, ahí fue su gran derrota. Aleluya. Se frotaba las manos Satanás. Acabé con mi problema. Lo llevé a la cruz, lo mataron y lo enterraron. Al tercer día tembló la tumba. El hombre se salió. Oiga, y mire, desde entonces el diablo está corriendo. Desde entonces ya él no quiere enfrentarse con Jesús porque le ganó la batalla. Ahora, hemos visto algo del perfil de Salomón, del carácter, del sentimiento de Salomón a través de esta oración. ¿Cómo era su relación con Dios? Ahora una pregunta. ¿Puede un hombre así pecar? ¿Puede un hombre que habla con Dios pecar? ¿Puede una persona que tenga un tan alto concepto de Dios pecar? ¿Puede haber debilidad en un hombre como Salomón, hijo de David, ungido por el profeta y el sacerdote, escogido por Jehová, un hombre a quien Dios le dijo, pide lo que quieras? Y lo único que pidió fue sabiduría. ¿Usted cree que puede haber pecado en un hombre como ese? Ahí es que está el problema. No hay hombre que no peque. Todos tenemos debilidades. Lo único que tenemos que aprender a manejarla. Cuando nos descuidamos, ahí está el diablo. Entonces Salomón, el versículo 1 y 2 de 11 de Primero de Reyes, cometió pecado contra Dios y hay consecuencias para el pecado. Lo primero que hace el pecado es que desestabiliza. El pecado desestabiliza. Y hasta los jóvenes tienen ese tipo de problemas, porque el pecado no se puede ocultar.
Un niño comete un error que su papá o su mamá le dijo no hagas. El papá y la mamá no estaban ahí, no saben nada de lo que pasó. Y cuando llegan, el mismo niño se delata porque se pone nervioso, no quiere darle la cara a los padres, se esconde. Una muchacha que va a la escuela o a la universidad tranquilamente y una muchacha modelo, pero tiene un noviecito. Un día se pasó de contenta con el novio y ya usted sabe lo que pasó. Y ella viene como medio avergonzada a su casa, pero llegó. ¿Pero qué pasa? Cuando tiene mes y medio o 2 meses, ella descubre como que ella está rara. Ella está rara y ahora ella no quiere levantar la cabeza y usted la ve así. Y cuando mira a los padres, lo mira por encima del espejuelo así. No quiere que le vean la cara porque pueden detectar cualquier anormalidad. Y la mamá se la está llevando porque la mamá la conoce. Jóvenes, le aconsejo, tus padres te conocen a ti más que tú. ¿Ok? Porque han visto todo el proceso de tu desarrollo. Desde que saliste del vientre, te han estado chequeando. Saben cuando tú estás contento o contenta, por qué lo estás. Y cuando no lo estás, se dan cuenta que no lo estás. Cuando tú duermes más de la cuenta, se dan cuenta. Cuando duermes menos, se dan cuenta. Entonces, no le escondas nada, porque ellos, si no te dicen nada, es porque no quieren herirte, pero lo saben. Para que lo haga con honor, díceselo. Para que quede bien, antes que te lo pregunten, díceselo. Entonces la muchachita viene media curridita y se mete a su habitación rápido. Antes ya dialogaba mucho con su madre, ahora no. Desde que llega de la universidad al cuarto, se baña, y cuando sale de la habitación es porque tiene que salir. No, que tengo que ir a estudiar a la biblioteca. No quiere darle el frente a la mamá porque ella sabe lo que hizo. El pecado tiene ese problema. Descontrola, hermanos. Descontrola. Cuando un hombre en la calle se pasó de contento y tiene una esposa de esas que son súper inteligentes y algo más. Porque hay unas esposas que nada más miran y ya el esposo sabe lo que están diciendo. Hay unas esposas que son duras. Trancan la puerta y dicen, usted no entra por ahí. Si usted es un hombre, pase esa raya. Mire, y cada chofer conoce los hierros de su camión. Entonces los hombres conocen lo que tienen. Hay algunas que son así chiquiticas, pero hay papacitos. Esas chiquiticas, si mire, rinden más que una chincha a medianoche. Entonces él conoce lo que tiene. Él pasó algo en la calle. Ella no lo sabe. Pero desde que él llega, ella lo mira. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú como que estás raro. El pecado descontrola. Cuando usted le ofende a Dios, oh gloria al nombre de Jesús. Usted quiere que nadie lo sepa. Nadie lo vio, la iglesia no lo vio, el pastor no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y usted llega a la iglesia como que nada pasó. Con su Biblia, con su amor, con su cariño. Pero alguien va y le dice, hermano, soñé contigo. ¿Qué tú soñaste, varón? ¿Qué? Porque es que está nervioso. No, yo me soñé que Dios te había bendecido. Entonces respira el varón. Porque el que tiene su hecha, tiene sospecha. Entonces hay que andar claro. El pobre Salomón. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Versículo 1 y 2. Dios le había dado órdenes expresas a Salomón y a todos los hombres de Israel. Salomón tenía una esposa que era una especie de acuerdo político. Porque antes se casaban los hijos de los reyes con el otro hijo del rey, que sé yo qué, para hacer una alianza. Aquí Salomón tenía una esposa. Esa esposa era hija de Faraón, rey de Egipto. La esposa del rey de Israel era hija de Faraón, pero era su esposa. Amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras.
a la de Moab, etc. La hija de Faraón no era hebrea, no era judía, era extranjera. También amó otras extranjeras. Pero ¿qué había dicho Jehová? Jehová había dicho, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Dios no quería que los hijos de Israel se casaran con extranjeras. ¿Y qué tenía Dios? Tenía xenofobia Dios. ¿Qué había con Dios? Dios no quería saber de los otros pueblos. Había razones que no podemos explicar hoy, pero muchas razones, pero se concentran en dos cosas. No creían en el Dios de Israel y eran idólatras y paganas. Eran mujeres y hombres que le servían a los demonios, le servían a dioses falsos. Y todo lo que de ahí se deriva, ellas lo hacían. Entonces Dios le había prohibido que se casara con ese tipo de gente. Sin embargo, dice aquí que Salomón amó muchas mujeres. Bueno, más adelante dice, en el versículo 3, esto da hasta risa, pero en el versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas, esposas, 300 concubinas, esas eran novias, 700 esposas y 300 novias. ¿Y quién aguanta? 1000, eran 1000. Él la turnaba por año, yo no sé cómo lo hacía. Y a lo mejor usted le preguntaba, ¿cuál es la que menos te gusta? Y dice, todas me gustan. Sí, porque la tenía. Entonces todas le gustaban. A cada una él le encontraba un saborcito distinto. Y por eso tenía, yo creo que la más grande colección de mujeres la tenía Salomón. Ahí no vale jeque árabe. Entonces, ahí comienza el problema de Salomón. Dice el Señor, versículo 4, versículo 2. No llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Era que Dios no quería saber de extranjeras, no era eso. Era que lo inclinaban el corazón, que lo hacían desviar, lo sacaban de la voluntad de Dios. Porque es que usted no puede tener una relación sentimental sin que lo afecte en su decisión de fe. Es imposible. Entonces ellos, los siervos de Dios, el pueblo de Israel tenía un Dios que era Jehová. No creía en ídolos, no creía en demonios, no creía en sacrificios humanos y en toda esa cosa que hacen esa gente, sino que le servían al Dios que los sacó de Egipto. ¿Qué pasó aquí? Estas mujeres no creían nada de eso. Por eso es que habla la Biblia del yugo desigual. Entonces cuando usted se casaba con una mujer extranjera, esa mujer le iba a inclinar el corazón a cosas que Dios no quiere. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cualquier relación importante que usted haga con una persona que no le sirve a Dios, va a terminar inclinando su corazón hacia lo negativo, sacándolo del carril de donde Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso es que la Biblia prohíbe ese tipo de relaciones cuando nosotros le servimos a Cristo. Hay muchos problemas y sacrificios y dolores que usted se puede economizar obedeciendo eso. La historia de muchachas y muchachos que se han casado con personas del mundo es larga. Y los problemas que han tenido no caben en los tribunales. Se lo buscan. Hay algunos que han pagado con la vida. Hay jóvenes a quienes su distinguido esposo la ha matado, habiendo sido ellas hijas de Dios. Pero se fueron al mundo porque dijeron, en la iglesia no hay. Oígame, pero ¿cuáles son tus exigencias, sierva? Oye, pero el gusto tuyo es fino, que aquí en la iglesia no hay. Y tú tienes que irte a Egipto. Oye, en el jardín no hay flores. Voy al zafacón a buscar una. Óigame, pero qué bárbaro. Donde está la mata de las flores no hay. Y donde lo que hay es putrefacción, ahí tú pretendes encontrar una. Por eso es que se lo lleva el diablo después. Dejan a Dios porque Dios no lo puede resolver.
Abandonan a Dios porque Dios no me puede dar un esposo. Abandonan a Dios porque en la iglesia no hay una muchacha para mí. Y se van a Egipto. Y el diablo esperándolo con la caldera ardiendo. Y cuando usted llega allí, le pinta lo que usted espera. Pajaritos en el aire. Y usted va contento. A los 3 meses usted empieza a ver al diablo. Ay, Dios mío. Ay, oren por mí. Ay, yo no sé en qué me he metido. Me he casado con una mujer que es una cacata. Y ahora ni siquiera la puedo dejar. Porque me amenazó. Y me dijo, mira, si tú me dejas, te mato y me mato. Y mato al muchachito. Óigame, yo he oído casos así. Una llamadita, y el hombre que está muy tranquilo en su trabajo, cuando ve el teléfono, desde que él ve quién está llamando, dice, mira, es que tú no vas a venir para tu casa. Pero él está trabajando. Y tú sabes, oye, pero ese trabajo tuyo sí es exigente. Porque hay personas que como quiera es malo. Yo no estoy hablando con nadie. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero mira, hay mujeres y hay hombres también, pero en este caso hay mujeres. Si el hombre vive metido entre la casa, pero tú un holgazán, ¿por qué este bendito hombre sale a la calle a coger sol, aunque sea? Me tiene cansada. Pero si el hombre va y está 8 o 10 horas trabajando, pero va acá, es que tú no tienes casa. Y como quiera es un quintal. Pero cuando usted busca una mujer de Dios, no que esté en la iglesia solamente. No solamente que esté en la iglesia. Porque el diablo manda también su conejita a la iglesia. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y a veces usted la ve sentada ahí y usted cree. No, averigüe su fruto. Averigüe el fruto. Averigüe el fruto. O sea, hay casos en la iglesia que usted tiene que analizarlo por el fruto. Igualmente las muchachas con los muchachos. Un muchacho aquí usted lo ve bien, hay un siervo de Dios, averigüe su casa, averigüe en el trabajo, averigüe con su familia quién es ese muchacho. Por su fruto, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces, la mujer o las mujeres podían hacer inclinar el corazón de Salomón, dijo Dios aquí en el versículo 2. El resultado, o sea, había sido pronosticado. Versículo 4. Aquí viene lo feo. Y cuando Salomón era viejo, los viejos tienen problemas. Los viejos tienen problemas, hermano. Yo les recomiendo que nadie llegue a viejo, porque los viejos tienen problemas. Mire lo que dice aquí. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Yo entiendo hay muchas cosas y entre ellas los viejos son complacientes y más con las mujeres jóvenes. Salomón estaba rodeado de modelos. Eran mujeres exclusivas traídas de diferentes países porque era el rey. No le iban a traer cualquier furufa. No, era lo mejor de lo mejor. Le traían a Salomón. Yo creo que los padres se la traían de ofrenda, las muchachitas, a Salomón. Y él va, colócamela por ahí. Y él le va acumulando. Entonces, cuando él llegó a viejo, mientras uno más viejo se pone, más comprensivo. Y como que tiene, fíjese que los niños, yo digo a los hermanos aquí, que los niños me buscan siempre el lado. Porque los polos se atraen. Los polos contrarios se atraen. Entonces a los niños les gusta bregar con los viejos. Y a los viejos con los niños. ¿Por qué? Porque los niños encuentran que el viejo le da más cariño. Y el viejo le da más cariño porque conoce la vida y sabe que ese niño necesita cariño. Cuando uno está joven no calcula eso. Quédate ahí, muchacho. El viejo no. El viejo viene, el niño le está rascando. ¿Qué tú quieres, mi hijo? Le pasa la mano por la cabeza. Al niño le gusta. Dice aquí, cuando Salomón llegó a viejo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, cuando Salomón llegó a viejo, esas mujeres hicieron con él lo que le dio la gana.
lo tenían como un trapo de piso, limpia aquí, limpia allí, ahora esto. Mira, rey, yo quiero una jipeta. Un cheque de una vez. Mira, que yo quiero una joya. ¿Y cuánto cuesta esa joyita que tú quieres, esa cadenita que tú quieres? No, es barata. Cuesta $50,000 nada más. Está bien, va. Mira, que yo quiero un yate. ¿Y cuánto cuesta el yate? $25 millones. Mira, vete al Tesoro Nacional. Dile que te cambien ese cheque y cómpralo. Y cada muchachita venía con una petición. Y cuando Salomón llegó viejo, las mujeres inclinaron su corazón y le dijeron: mira, Jehová no es tu Dios. Jehová no es tu Dios, tú te vas con nosotras, porque el de verdad es el de nosotros. Y falló Salomón, y pecó Salomón contra su Dios, por estar haciéndole caso a relaciones que él no debió hacer. Cayó en desgracia con Dios, y a Dios no le gustó, porque a Dios no le gusta eso. Hicieron inclinar su corazón. Entonces sigue diciendo el versículo 4, porque lo dividí en dos partes. La primera es que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, Salomón quería complacer a sus mujeres. Hoy, ¿qué esposo no le gusta complacer a su esposa? Entonces él quiso complacer, y como eran muchas, cada una tenía una petición. Entonces, entre el grupo, la mayoría quería que fuera a donde los dioses de ellas. Y él inclinó su corazón a los dioses falsos. Y dice la segunda parte del versículo: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Dañó la cosa. El hombre que hizo la oración del capítulo 8, el hombre que hablaba con Dios para cada dificultad en la vida, el hombre cuyo Dios era su socio, el hombre que hablaba con Dios, dice ahora: su corazón no es perfecto. ¿Y qué pasó? Pecó. Y el pecado rompe. Amigo, el pecado te rompe. El pecado te aparta de Dios. El pecado te quita la paz. El pecado rompe tu relación con Dios. Y no hay paz. No hay esperanza cuando usted no le está sirviendo a Dios. Entonces eso le pasó a Salomón. Pero la segunda parte de este versículo dice: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Y era perfecto el corazón de David? Quienes han leído la historia de David, como que le cae gordo, ¿verdad? Dice Dios que el corazón de Salomón le llevaba mucho a su padre, pero en esto le perdió. No era como el de su padre David. En otras partes dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice la Biblia esto? Yo tengo dos razones. Quizá los teólogos tengan otras, pero yo tengo dos. ¿Por qué no era el corazón conforme al de David, el de Salomón? Hay dos cosas que hizo David. David se cuidaba de las mujeres paganas. No tenía todas esas mujeres como tuvo Salomón. De todas las tribus perversas, paganas, idólatras, David no entraba en eso. Parece que se cuidaba de las mujeres paganas. Entonces, por eso el corazón de Salomón no era igual que el de David. Estamos hablando de un tiempo cuando Dios no condenaba que el hombre tuviera varias mujeres. Por eso es que ellos no estaban en desgracia con Dios, porque hasta ese momento Dios no lo había prohibido, a menos que fueran casadas. Porque Dios le bajó la mandarria a David cuando se apropió de la mujer de Uría, Eteo, porque era ajena. Pero si eran mujeres solteras, no había problema. Entonces David tenía muchas mujeres, pero no eran paganas. Segundo, una cosa que tenía David, óigame, que yo quisiera que todos la tuviéramos: sabía humillarse cuando pecaba. Aleluya. Sabía humillarse delante de Dios, hermano. Un hombre que reconocía su pecado. Un hombre que reconocía cuando fallaba.
Un hombre que le decía que admitía su error y le pedía perdón a Dios. No aparecen mucho ese tipo de hombre. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 11 del primero de Reyes, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Quise leer esta porción para que ustedes vean que las cosas no se quedan en el aire. Dios responde bien al que hace bien, mal al que hace mal. Para la historia, para el nombre de Salomón, esto fue un golpe mortal, lo que Dios le dijo ahí. Tu descendencia no disfrutará, y a ti no te corto por mi compromiso con tu padre. Porque Dios le había dicho a David lo que iba a hacer con su hijo Salomón, que iba a construir templo y que iba a hacer una serie de cosas. Entonces Dios respetó su pacto, pero le dijo a Salomón: a ti te respeto por mi pacto con David, pero rompo tu reino. Y a la muerte de Salomón se rompió el reino. 10 para allá y 2 para acá. Israel y Judá. Y a veces hasta guerras entre sí tenían. Entonces, el pecado de Salomón puede ser el pecado de cualquiera de nosotros. Cualquiera puede pecar. Cualquiera puede fallar. Cualquiera se puede equivocar. Y cualquiera lo ha hecho. Hay mucha gente que está tratando de servirle a Dios. Entonces Salomón, durante la primera etapa de su vida, le sirvió a Dios. En la segunda etapa, flaqueó. Hay gente que han flaqueado desde el principio. Hay gente que le quieren servir a Dios y no pueden. Les repito, búsquele el origen. Busque el centro de mando de su problema. Busque dónde se maneja su debilidad. Busque en qué consiste su debilidad. La debilidad de Salomón no da brega encontrarla. Las mujeres. Y él pudo haber tenido muchas mujeres hebreas, pero su debilidad era tan fuerte que rompió los límites, porque eso hace el pecado. Cuando uno falla, cuando uno peca contra Dios, entonces eso como que le da una licencia para volver y seguir pecando. Por eso es que a la culebra hay que matarla por la cabeza, para que no se levante más. Averigüe dónde está su debilidad. Averigüe por qué usted no puede ser fiel a Dios. Averigüe qué fue lo que le pasó cuando usted abandonó a Dios. Y los amigos, averigüe por qué usted no puede entregar su vida a Cristo. Averigüe si hay algo más importante que Dios. Averigüe cuál es la razón de su negación a Dios. Y cuando usted encuentre el cigarrillo, que el tabaco, que el romo, que la droga, agarre ese demonio, tráigalo al altar, agarre la cabeza de la culebra, tráigalo al altar, busque el machete, mire el machete aquí, la Biblia, la palabra de Dios, busque el machete, córtele la cabeza al diablo con la palabra de Dios. De cierto te digo, a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y la victoria está garantizada. No es verdad que a usted no le puede servir a Dios. Lo que pasa es que ha sido cobarde. No ha querido enfrentarse con su propio problema. No ha sido sincero o no ha sido valiente. Tiene que descubrir su problema. Tiene que buscar el meollo del asunto y traerlo y sacrificarlo. Señor, yo te quiero servir, pero este demonio, este espíritu maligno no me deja. Aquí lo traigo, lo pongo debajo de tus pies. Señor, toma dominio y dame fuerza sobre él y usted tendrá la victoria. Hay muchos vicios.
Hay muchos hábitos negativos. Pero yo le garantizo que si usted es sincero con Dios, el Señor le da la fuerza. Si usted se dispone a ganar la victoria, la batalla, usted va a tener la victoria. Pero tiene que haber una decisión. Porque recuerde que Dios nos obliga. Lo mejor y lo más que hace Dios es eso, enseñarnos lo que dice la Biblia, darnos a entender su voluntad a través de su palabra. El resto es de nosotros. Hay gente que se va a ir al infierno con los ojos abiertos, es decir, conociendo la verdad, pero sin haberla hecho. Entonces a usted le toca hoy espabilarse, sacudirse, levantarse, decidirse por Jesucristo. No es verdad que usted es débil, porque débiles somos todos. No es verdad que usted no le sirve a Dios porque a usted le falta algo. Usted lo tiene todo. A usted solamente lo detiene una decisión de fe. Que usted sepa que el día que usted entregue su vida a Cristo, el Señor tomará el control de su vida a partir de ahí. Y cada vez que el diablo amague, usted lo reprende como hizo Cristo en Juan capítulo 4. Usted tiene al más grande con usted. Usted tiene al poderoso en batalla. El que lo va a defender a usted no pierde una sola batalla, pero tiene que creer en Él. Tiene que confiarle a Él. El pecado de Salomón lo apartó de su Dios y lo hizo fracasar en la postrimería de su reinado. Hoy tú puedes ser salvo si lleva esto a tu contexto. Si tú analizas cómo quieres terminar. Yo quiero terminar allá arriba, en el cielo, que yo quiero terminar. Y estoy trabajando para eso. Todo lo demás es basura. Amigo y amiga, todo esto que está aquí es basura. Un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor.